a ver la anatomía de la mama, muy simple. Ustedes verán en esta primera, vemos pezón, areola, y vemos acá lo que vendría a ser los ganglios. Acuérdense que tenemos cadenas axilares. Sí, dígame. Sí, ya, ya. A ver, entonces a ver. Aló, ahora sí. Perfecto. Entonces, hoy día nos toca cáncer de mama. Lo primero que vamos a ver es anatomía de la mama. Y ustedes verán acá que hay pezón, la areola. Debajo se van a ver conductos y lóbulos y lobulillos. Y después vamos a ver los grupos ganglionares, tanto axilares y estos que son los subclaviculares. En esta figura que está de perfil, lo que estamos viendo es también otra vez pezón y estos que vendrían a ser estos y estos vendrían a ser los conductos. En los conductos es de donde emerge el carcinoma ductal y de los lóbulos y lobulillos son lo que se llama el carcinoma lobular o lobulillar. El cáncer de mama es una neoplasia maligna que resulta del crecimiento descontrolado de una estirpe celular cuya consecuencia a largo plazo es la formación de un tumor, causado por la combinación de factores hormonales, genéticos, otros fisiológicos, no hormonales, como la edad, ambientales y de modo de vida. Entonces ahora vamos a ver la epidemiología. Si hubiera alguna duda, me interrumpen nomás, ¿ya? Sí, sí, ya pasé, no lo ven. Ya, ahorita, no sé qué es lo que pasa. A ver, ya, entonces digo, el cáncer de mama, por definición, siguen viendo, ¿no? El cáncer de mama es una neoplasia maligna que resulta del crecimiento descontrolado de una estirpe celular y que al final me va a dar un tumor causado por las combinaciones de factores de riesgo, ¿no? Que son hormonales, no hormonales, genéticos, fisiológicos, ambientales y de modo de vida. ¿Estamos viendo bien ahora epidemiología? Ya, ya. Disculpen, entonces no manejo bien esto. Ya. Entonces, la epidemiología tenemos que decir de que en el mundo, en el 2022, fallecieron 670.000 personas por cáncer de mama. Según MINSA, Perú 2024, a diciembre del 2024, fueron 2.368 los diagnósticos confirmados de cáncer de mama y que lo más común era entre mujeres mayores de 40 años. Y cada día se diagnostican 21 mujeres con cáncer de mama y 5 mueren diariamente. El 85% de las mujeres diagnosticadas son en etapa 3 y 4, o sea, avanzada. Y solo el 10% máximo se relacionan con factores genéticos. Con respecto a la distribución, dijimos de que el cáncer de mama para el 2024 sigue siendo el segundo después del cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y que
Según departamentos, es Lima el que más tiene cáncer de mama, y esto se debe también a que muchos, eh, o sea, muchas mujeres con un diagnóstico previo, con una BIPA, o cuando hay una tumoración sin saber qué es, prefieren viajar a Lima y ser atendidas en Lima. Y eso hace de que la, la epidemiología o el origen de esa persona pues se ponga acá en Lima siendo persona de provincia. La otra cosa es quien le sigue es todo el norte, Lambayeque y La Libertad. Y después es Junín. La otra cosa que tenemos que ver es con respecto a cómo es el primer diagnóstico. Y aquí lo principal es que cerca del 70% es por presentación clínica. En otras palabras, la dama observa un bulto en la mayoría de los casos, ¿no? O hay una secreción anormal a nivel de pezón, o hay retracción, y por eso es de que se hace el diagnóstico. Verán que la otra forma es por programas de tamizaje. Entendamos que los programas de tamizaje para cáncer de mama son en cantidad menos que los Papa Nicolau, porque se necesita mamógrafos y porque es más costoso. La otra cosa que tenemos que decir es de que, como habíamos dicho, es estadio 3-4, donde hay mayor, o sea, los casos se hacen o se diagnostican en grado 3-4, ¿no? Entonces, como dice ahí, más del 63%, o más del 48% está en estadio 3-4 en el momento del diagnóstico. A ver, habíamos dicho que solamente máximo el 10% era genético. Entonces tenemos ahora que hablar un poquito de la genética y que el gen BRCA1, que está en el cromosoma 17, y el BRCA2, que está en el cromosoma 13, producen proteínas supresoras de tumores. O sea que ellos normalmente suprimen el tumor, ayudando a reparar el ADN dañado, y por lo tanto tienen un papel de asegurar la estabilidad del material genético de cada una de las células. Cuando ellos sufren mutación o alteración, entonces el daño no es reparado o no es corregido. Y por eso estas células dañadas, alteradas, tienen probabilidad de reproducirse y formar el cáncer. Dijimos también que con estos factores genéticos debemos de saber que la mutación de estos genes dan una probabilidad de 50% de heredarla, sabiendo que las personas portadoras del gen BRCA1 o BRCA2 tienen un riesgo calculado de contraer cáncer de mama a los 70 años, alrededor del 55 al 65% para BRCA1 y del 45 al 47% en el BRCA2.
Con respecto a los antecedentes familiares de mama, el riesgo aumenta cuando son familiares en primer grado que han tenido, o sea, mamá, eh, hermana, han tenido ese cáncer. Además, cuando la misma paciente ha tenido antecedentes de cáncer de mama, sea ductal in situ o invasor, tienen un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer, ya sea en la misma mama o en la contralateral. Y se dice que indican un aumento de más del 4% a lo largo de 7.5 años. Seguimos con los factores de riesgo y verán que la exposición a radiación ionizante terapéutica en el tórax a una edad temprana, se dice entre los 10 y 14 años de edad, aumenta el riesgo. Pero esto disminuye drásticamente si se administra después de los 40 años. Dentro de los factores hormonales tenemos que tener en cuenta que cuanto más la dama se expone, o sea, cuanto más años la dama se expone a los efectos estrogénicos, más aumenta su riesgo de presentar cáncer. Se dice de que si el inicio más frecuente de menstruaciones entre los 12 y 13 años, el hecho que se presente antes y que la menopausia sea más de los 55 años, expone más tiempo a las hormonas. La otra cosa es de que casi ya no se usa, pero de todas maneras hubo una corriente hace varios años del uso hormonal sustitutivo después de la menopausia. Y esto está asociado también al mayor riesgo de tener cáncer de mama. El otro riesgo es, este riesgo aumenta con la edad. Y en algunos entornos de altos recursos con poblaciones que tienen una esperanza de vida larga, el riesgo para toda la vida podría llegar a 1 de cada 8 mujeres. También la asociación entre la obesidad y el riesgo de cáncer de mama se relaciona con la función de los adipocitos que contribuyen a elevar la concentración de hormonas circulantes. Y el otro es el consumo de alcohol, que está relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Indican que podría evitarse hasta el 40% de los casos. El hecho que la lactancia materna es un factor protector, ¿ya? Pero se dice que deja de serlo cuando la lactancia es por encima de 30 y tantos años, de 33 años. Y el hecho y esta lactancia materna, antes de los 30, 33, reduce hasta un 11% de riesgo de los casos. En el caso de la actividad física, también hay estudios que hay un efecto protector y reduce el promedio de riesgo del 25 al 40% entre las mujeres que se mantienen físicamente activas en comparación a las menos activas. Entonces, entraremos ahora a lo que es el carcinoma ductal, que hemos dicho que es de los conductos.
conductos. ¿Ya? Y vamos a hablar del carcinoma ductal in situ. Tenemos que decir una cosa. El grupo heterogéneo de neoplasias caracterizadas por presencia de células epiteliales malignas dentro o que crecen dentro de los conductos sin rebasar la membrana basal, a eso se le llama carcinoma ductal in situ. Ahora, debemos de entender de que esto no aparece ahí mismo, sino de que va a haber etapas. Entonces, como ustedes ven acá, primero hay células normales, que es una hilera de células epiteliales cilíndricas, ¿ya? Que son las que forman el conducto. Pero puede haber una proliferación que se llama hiperplasia ductal. Y de ahí puede ya encontrarse cierta tipicidad y entonces ya se llama hiperplasia ductal atípica. Y posteriormente a eso ya llega el carcinoma ductal in situ y que puede terminar en invasivo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la proliferación neoplásica que se desarrolla en los conductos con características citológicas y arquitecturales atípicas que, si se deja evolucionar, tienen tendencia a desarrollar clonas invasivas. Ahora, este es un corte sagital o transversal de la mama. Entonces vamos a explicar. Aquí estamos en pezón, este sería el conducto y los lobulillos. Es lo normal. Todo lo que esté en rojo sería estroma y estas partes son grasa. En este caso, que es benigno, las cosas dijimos que podía haber una hiperplasia ductal y esa hiperplasia ductal nos puede formar papiloma. No es, o sea, es benigno, ¿ya? Y es una formación digitiforme, polipoidea, ¿no? Pero de células ductales normales. Ahora, a nivel de los lóbulos, nosotros tenemos, y parte de los conductos, vamos a tener que el estroma que los rodea se vuelve tipo mixoide y con áreas fibróticas. A eso se le llama fibroadenoma. Y dentro de lo que son los lobulillos, también puedo tener una hiperplasia epitelial y que pudiera progresar también a un carcinoma. En el estroma, acuérdense de que está vascularizado y nos puede dar un hemangioma, que es un tumor de vasos sanguíneos de tipo capilares, pero benigno. Mientras que aquí en esta zona que comienza todo lo maligno, tenemos que hay proliferación de células que después pueden convertirse en hiperplasia atípica y después en un carcinoma ductal in situ. Si este se invade, puede ser un carcinoma infiltrante. Si estamos en lobulillos, se va a llamar carcinoma lobulillar infiltrante. En el caso de el estroma, donde dijimos que el estroma alrededor de los conductos y ductos se vuelve mixoide y fibroso, pero este puede también malignizarse y eso se llama el tumor filoides.
y lo que vendría a ser el hemangioma se maligniza dando un angiosarcoma. Ahora debemos de saber cuál es la distribución según cuadrantes. Entonces vamos a decir que el cuadrante superoexterno es el que nos da el 50% de todos los casos de cáncer, seguido del superior interno. En otras palabras, los cuadrantes inferiores son poco frecuentes que aparezca el cáncer de mama. Y el otro que también hay que tomarlo en cuenta es que detrás o bajo el pezón todavía puede haber un cáncer que es tipo Payet del 17%. Entonces ahora vamos a ver lo que es la patogenia. Y tenemos que decir que de la mama que es normal, por mutaciones por la línea BRCA2, ¿ya? Va a darnos una atipia epitelial, lo que llamamos la hiperplasia epitelial atípica. También mutaciones del PIK3CA nos da hiperplasia ductal atípica y después termina en el carcinoma ductal in situ. Estos que ya hemos visto en antes, estos nos van a dar carcinomas positivos para receptores de estrógenos, negativos para ER2 y más o menos son el 50 al 65% de todos los cánceres. Son los llamados luminal. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Las otras vías son la mutación en el TP53, ¿ya? Con amplificación del ER2. Aquí hay una adenosis apocrina previa que se vuelve atípica y que después da el carcinoma ductal in situ y es positivo para ER2, mientras que acá era negativo, acá es positivo. Y es el 20% de los cánceres, se le llama enriquecido en ER2. Y el otro que vendría a ser las vías negativas para receptores de estrógenos, tenemos lo que es mutación BRCA2, también mutación del TP53, la inactivación de este BRCA1. Acuérdense que dijimos que los BRCA no producen proteínas que reparan los daños del ADN, pero al inactivarse, pues aparecen las atipias y termina con un carcinoma ductal in situ, pero este es negativo para receptores de estrógenos, negativo para ER2, solamente es el 15% de los casos y se le llama fenotipo basal. Vamos a ver eso más adelante. Simplemente acá, esto vamos a dejarlo, pero sí vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos ahora a ver todo lo que es diagnóstico de cáncer de mama. Dijimos primero todos los factores que para cáncer de mama que cuando tenemos una paciente que llega a nuestro consultorio y que presenta una tumoración a nivel de mama o una tumoración a nivel de axila, debemos hacer la anamnesis muy exhaustiva para saber si tiene factores de riesgo
para cáncer de mama. Esa es la anamnesis. Entonces, como dice ahí, hacemos un examen físico y sus antecedentes, que sería esa anamnesis para poder ver los factores de riesgo o antecedentes. En este examen clínico de la mama, ya vemos si hay algún bulto, alguna asimetría con la otra mama y pasamos o pedimos mamografía. Cuando queremos ver lo que es una calcificación en mama o queremos ver una tumoración palpable y la queremos ver, se pide mamografía, mientras que la ecografía también se puede hacer, pero la ecografía más se ve las zonas, lo que es quístico. Por ejemplo, nosotros tenemos la mastopatía fibroquística y es el examen ecográfico es por excelencia para este diagnóstico. También se puede pedir resonancia magnética y lógicamente se tiene que pedir biopsia. Entonces, dentro de estos signos del cáncer, tenemos que ver si hay cambios en el tamaño o forma de la mama, las alteraciones de la piel, retracciones, enrojecimiento, piel de naranja, descamaciones, en piel, en pezón, en areola, la secreción por el pezón y palpación de mamas. Ahora, por ejemplo, acá, aquí y aquí se está repitiendo, hay una deformidad y ustedes ven que entendamos una cosa, normalmente siempre va a haber diferencia entre las dos mamas, pero es una más grande que otra, pero mínimamente, casi imperceptible. Aquí ustedes ven que no solamente es más grande, sino es turgente. Está como estirada la piel y la areola y hasta disminuye el tamaño del pezón. Entonces aquí es una deformidad ostensible. Acá ustedes ven piel de naranja, ¿ya? Este es la piel de naranja, ¿no? Acá estamos haciendo presión sobre el pezón y puede salir secreción sanguinolenta, como puede salir blanquecina, ¿no? Hasta purulenta puede salir. Entendamos que estamos en una dama que no está con lactancia, ni embarazada, ni puérpera, ¿ya? Y aquí lo que estamos viendo es retracción del pezón. Por ejemplo, vemos acá que el pezón como que le falta un pedacito. Este pedazo está retraído. Entonces ahora hemos dicho que hay diagnóstico por imágenes, ¿ya? Y que se puede ver por ecografía y también por mamografía. Y en el caso de la mamografía, se puede ver hasta incluso menores de 100 micras de diámetro, ¿ya? Y es una prueba de imágenes que emite radiación de muy baja y es capaz de detectar lesiones. Entonces, acá ven, hay calcificaciones. Aparentemente son calcificaciones, ¿no? Pero si se dan cuenta, este está bien, bueno, aquí lo puedo palpar, pero por ejemplo, este está muy posterior. Podríamos estar hablando de un lobulillar y tal vez no es tan palpable eh, a simple vista y no es visible, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es la clasificación vieja. Esta es la que se va a
a aplicar, caso tanto de mamografía como ecografía, el radiólogo, ¿no? Usualmente es que la usa, ¿no? Pero tenemos que ver aquí que la 1 es negativa, la 2 es benigna. Pero a partir de la 3 ya hay probablemente benigna, pero hay una posibilidad menor del 2% de que sea maligna, ¿no? Y dice nódulo sólido circunscrito no calcificado, asimetría local o microcalcificaciones puntiformes agrupadas, ¿ya? Y se recomienda que se repita a los 6 meses, ¿ya? Y se recomienda hacer biopsia. En la 4 ya hay una sospechosa, todavía se divide 4A, B, C, D, ABC, ¿no? Siempre biopsia. La 5 ya es malignidad. Y la 6 ya es una malignidad demostrada, ¿no? Entonces, cuando tenemos, para hacer diagnóstico, tenemos que llegar a la biopsia. Y debemos de darnos cuenta de que cuando hablamos de biopsia, tenemos varias formas. Y entonces, que tienen que llevados a patología. Entonces, tenemos la biopsia-escisión. En otras palabras, eso se hace en cirugía menor, lo puede hacer el ginecólogo, ¿no? Y lo que va a hacer es que extrae la tumoración o la masa completa. La biopsia por incisión es que se extrae una parte de esa masa, ¿no? La otra cosa es una biopsia central, ¿no? Que es con aguja, pero es ancha, o sea, gruesa, tipo trocker, que ya casi está en desuso. Y la biopsia por aspiración con aguja fina, que es la más usada después de una de escisión, ¿no? La más usada y que no necesita mayormente anestesia, y es la extracción de células con aguja fina, ¿ya? La otra cosa es biopsia de ganglio. Acuérdense que dijimos de que puede presentarse una tumoración o masa a nivel de la mama, pero cuando ese cáncer está atrás en los bulillos, a veces no se logra palpar y la paciente viene por un ganglio axilar. Una de las pruebas es la biopsia de ganglio centinela, que es el primer ganglio linfático que recibe el drenaje del tumor y es donde se disemina el cáncer, ¿no? Se inyecta una sustancia radiactiva o un tinte azul cerca del tumor y va a pintar estos ganglios, se extrae el primer ganglio y se busca ahí las células neoplásicas. Entendamos de que el hecho de que salga positivo, pues de hecho es un cáncer, pero si nos sale negativo, puede ser que no haya cáncer o que realmente no sea el ganglio centinela. Debemos de pensar también en otras opciones. La otra cosa es de que antes de esto, muchas veces se prefiere hacer la mamografía, ¿ya? Para que nos oriente más. Macroscópicamente, ustedes verán, por ejemplo, acá, yo estoy viendo todavía piel y se ha hecho un corte de la superficie hacia profundidad y que
este, y que a esta zona que ustedes ven blanquecina, con ciertos tractos fibrosos, ¿ya? Es el tumor. Está retrayendo. Y aquí también, pero miren que no es, o sea, no es como el fibroadenoma, que es circunscrito, no. Acá eh, tiende a, o sea, es de bordes irregulares, ¿ya? Aquí estamos viendo otro caso, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene áreas menos coloridas, tiene cambios de color. Usualmente eso se ve cuando hay zonas de necrosis. Aquí también estamos viendo, pero aquí es el tumor, ¿no? Y pareciera que esto es parte de grasa, ¿no? Entonces, debemos de decir de que dentro de lo que es histopatología tenemos los tipos de cáncer. El carcinoma ductal in situ, el lobular in situ, el invasivo nos o ductal invasivo, el lobular invasivo y el medular y otros. Entendamos que lobular o lobulillar es lo mismo, ¿ya? El carcinoma invasivo ductal que ven, estos son los ductos y se nota de que hay una proliferación de las células epiteliales. Acuérdense que normalmente yo debo de ver solamente una hilera y aquí veo dos o más hileras, ¿ya? Y la otra cosa es de que este es un patrón tubular, porque si estos son los tubos, como aparentemente acá hay un tubo, ¿no? Acá sería otro tubo. Estos tubos están cortados en longitudinal, mientras que estos de aquí, aquí, acá, están cortados en transversal, ¿ya? El otro es un carcinoma invasivo ductal, pero con estroma desmoplásico. Dijimos de que el estroma desmoplásico es, es el tejido fibroso que se forma alrededor del tumor, tratando de aislarlo, ¿no? Pero entendamos por ejemplo, acá, en esta zona que estamos viendo más rosado, que es parte de lo que es el tejido fibroso, ¿ya? Entendamos que no estamos formando cápsula, ¿ya? Ahora, este estroma desmoplásico también se ve en otros tumores como es en cáncer de páncreas. Después tenemos el carcinoma ductal invasivo, pero con patrón sólido. Entonces ustedes ven, por ejemplo, acá un nido, acá hay otro nido. Entonces vemos que el estroma ya está quedando poco, porque estos nidos que son sólidos nos abarcan casi todo el tejido que estamos viendo, ¿ya? Entonces ahora vemos, por ejemplo, el carcinoma lobulillar o lobular, ya hemos dicho, ¿ya? Entonces, el lóbulo es este y la reunión de los lóbulos es el lobulillo, ¿ya? Y que este es un lobulillo, ¿no? Y que estas células, hay una proliferación maligna y entonces es el carcinoma lobulillar. Cuando lo vemos al carcinoma lobulillar, es
muy frecuente ver que las células están en fila india, ¿ve? Son hileras en fila india de las células lobulillares atípicas con núcleo prominente y que están como separadas por un tejido fibroso de colágeno. Tenemos el carcinoma medular, que ustedes verán que son células muy, ¿cómo se puede decir? Son células, eh, o sea, a ver, son células hipercromáticas que en este corte es tan abundante la proliferación que apenas logro ver algo de estroma, ¿ya? Ahora, dijimos de que en el caso del cáncer de mama, en antes cuando vimos la patogenia, ya hablábamos de receptores de estrógeno, etcétera, que lo vamos a tocar ahora y que antiguamente, y hasta ahora se usa, que todos los cánceres, más el cáncer de mama, se dividían histológicamente en lo que vendría a ser el tipo de cáncer, si es ductal, si es lobulillar, si es medular, etcétera, si es in situ o es invasivo. Eso era por un lado. Y además teníamos que ver el grado, si era bien diferenciado, mal diferenciado, anaplásico, el tamaño, el tumor, si ha tomado ganglios, si hay una invasión linfovascular, etc. Pero ahora se agrega algo más y que ya también ya esta clasificación es preconizada por la OMS, donde se incluye la inmunistoquímica con un panel de anticuerpos que incluye receptores de estrógenos, receptores de progestágenos, ER2 y Ki67, ¿ya? Y dando lugar a la primera clasificación molecular, donde había luminal, basal y ER2 positivo. Pero, tenemos que entender de que esto va evolucionando. Y entonces, en el 2000, ya se define la clasificación en la actualidad y se basa en el estado de receptores hormonales, la amplificación o sobreexpresión del LER2 y el marcador de proliferación Ki67 para discriminar qué tumores se benefician con una u otra terapia y cuáles son los más agresivos. En cuanto al Ki67, no se ha conseguido establecer un punto de corte óptimo, aunque se aceptó el valor del 20% en el consenso del 2015. Por tanto, definieron los 4 subtipos intrínsecos de cáncer de mama en función de los perfiles de expresión genética: luminal A, luminal B, ER2 positivo y basal, ordenados en orden ascendente de agresividad con una evolución clínica diferente. Eso es los que vamos a ver ahora. Entonces, dijimos de que habían acá tenemos, por ejemplo, el positivo para receptores de estrógeno y negativo para ER2, y que son la mayoría, son los ductales, que 50-65%, y son típicos en adultas mayores
puede aparecer en hombres cuando hay factores genéticos usualmente. Se detectan mediante detección selectiva y son portadoras de mutaciones en la línea germinal BRCA2. Se ve más que todo en europeas americanas el 70%, afroamericanas 52%, hispanas el 60% y asiáticas 63%. El grado usualmente 1, 2, ¿ya? Y la respuesta completa a la quimio cuando son de bajo grado, ¿no? Y de alto grado también al 10%. Tiempo de recaídas mayor al 10% y la localización de las metástasis, hueso, vísceras y encéfalo. Y estas son las que equivalen al luminal A cuando son de bajo grado y luminal B de alto grado. Pueden ser lobulillares, tubulares, mucinosos y papilares. ¿Ya? Ahora, dijimos también, entendamos acá que dentro de estos hay lobulillar, pero también teníamos que habían ductales que tenían patrón tubular, que sería este, y otros que tienen patrón papilar. Con respecto al positivo para ER2 con sobreexpresión y negativo o positivo para receptores de estrógeno, ¿ya? Estos solamente son los 20%, son mujeres jóvenes portadoras de TP53 y de acuerdo a la etnia es más frecuente en asiáticas 26%, hispanas 24%. Los grados son 2, 3 y son positivos para receptores de estrógeno con una respuesta completa a la quimio en el 15% y negativos para receptores de estrógeno más del 30%. Las recaídas en general corto, menores al 10%. Localización es igual, hueso, vísceras, encéfalo. Y estos son luminal B, que es positivo para receptores de estrógenos, y los enriquecidos en ER2 y son negativos para receptores estrógenos. Son los llamados apocrinos o micropapilar. Y aquí vienen los más agresivos, que son los triple negativos. Negativos para receptores de estrógeno, receptores de progestágeno y de ER2. Y usualmente estamos hablando solamente del 15%, son mujeres jóvenes, portadoras de BRCA1, ¿no? Y es más que todo en las afroamericanas el 26%. Verán que el grado es 3, de ahí que es más agresivo, que la recaída es en menos de 8 años, también da metástasis, su fenotipo es basal y usualmente estamos hablando del medular. Aquí, para que ya vean cómo es esto, es luminal A, receptores de estrógeno positivo, receptores de progestágenos mayor o igual al 20%, ER2 negativo, Ki 67 en menos del 20%. En el luminal B puede ser receptores de estrógeno positivos, pero de progestágenos
hay positivo y negativo, como el ER puede ser positivo y negativo. Y el triple negativo es todo negativo, ¿no? Y el ER2 sobreexpresado puede ir con receptores de estrógeno negativo, progestágeno negativo y ER2 positivo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ya hay toda una clasificación según el inmunofenotipo, aparte de lo que es TNM, ¿ya? Entonces, tenemos que decir que alrededor de 2 de cada 3 cánceres dan positivo para al menos uno de estos marcadores, que son los receptores hormonales. Puede ser receptor estrógenos o receptor progestágenos, ¿ya? Los cánceres de mama positivos a estos tienden a crecer más lentamente y pueden que presenten una mejor perspectiva que los que son triples negativos, ¿no? Y que son negativos para estos receptores. Y pueden ser tratados con tamoxifeno. Evaluar la presencia de estos receptores, ya que a menudo fomentan el crecimiento de las células cancerosas de mama. ¿Ya? Y bueno, nada más. Acá, por ejemplo, estamos viendo, este es receptores de estrógenos y lo que estamos viendo es cómo se marcan con este color marrón. ¿Ya? Aquí es el marcador ER2, ¿ya? Que es una proteína que hace que crezcan las células cancerosas y se encuentra presente en mayores cantidades a lo normal en la superficie de las células cancerosas de mama, alrededor de 1 de cada 5 pacientes. Los ER2 positivos crecen y se propagan más rápido que los otros tipos de cáncer y todos los cánceres de mama deben ser sometidos a ER2 porque cambia el pronóstico y el tratamiento. Ahora, tenemos esa clasificación molecular. Mientras que en TNM, en la octava edición, ya incluía a los receptores de estrógenos, de Alki 67 y al ER2. Esto se traduce en la combinación de la clasificación histológica con la molecular, que permite clasificar estos pacientes de una forma más individualizada en función del riesgo, definiendo un manejo personalizado que se basa en factores pronósticos, riesgo recidiva y factores predictivos de la prueba del tratamiento. Ahora, los estadios de cáncer de mama, por ejemplo, cáncer 0, ¿no? Que sería un ductal, tanto lobulillar y ductal, y la enfermedad de Payet del pezón. En estadio 1 ya tenemos 1A, el tumor mide 2 centímetros o menos, no se ha diseminado. El 1B también mide 2 centímetros o menos, pero se encuentra un grupo de pequeños, ganglios ya tomados, mayores de 0.2 milímetros y menores de 2 milímetros, ¿ya? O sea, son ganglios muy pequeños. El 2A ya están tomados los ganglios, de 1 a 3 ganglios linfáticos en axila o cerca al esternón. Y el tumor mide 2 centímetros o menos, ¿ya? El 2B, el tumor mide más de 2 centímetros, pero menos de 5, ¿no? Y y se encuentra en ganglios axilares
o cerca del externo. O puede ser que el tumor mida más de 5, pero no estén tomados los ganglios. En el estadio 3A tenemos que el tumor mide más de 5, ¿ya? Y están tomados los ganglios, ¿ya? En el estadio 3B, el tumor puede ser de cualquier tamaño, se puede diseminar hasta la pared torácica o piel, y el cáncer se pudo diseminar hasta 9 ganglios en axila. Y el cáncer que se diseminó por piel puede ser un cáncer inflamatorio. Después tenemos el 3C, que ya estamos hablando de que el cáncer se diseminó a 10 o más ganglios axilares. Y en el 4 ya es que hay metástasis a distancia, encéfalo, hueso y pulmones, hígado, cerebro. El tratamiento usualmente es quirúrgico si se puede resecar, o se puede recurrir a cirugía de inicio, o la otra cosa es de que por radioterapia se achica y después se puede sacar también. Entonces, tenemos que ver, miren, de acuerdo a la edad, al tamaño de tumor, al grado, al tipo histológico, permeación linfovascular, resección de estrógeno, resección de progesterona, resección tipo 2, o sea, ER2, P53, Ki67, y este estudio para ver si hay aneuploidía del ADN, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la supervivencia. Entonces, cuando vamos a dar el diagnóstico, interviene todos estos y su interpretación. Entonces, diremos que el tratamiento de cirugía es si solamente saco el tumor, lumpectomía, la mastectomía parcial, o sea, saco el tumor y ganglios, y es una mastectomía total simple, donde ya saco el tumor, pero hago más cantidad, ¿no?, de la mama, y saco ganglios. Y la mastectomía radical modificada, estoy sacando toda la mama con los ganglios y me estoy yendo hasta el músculo. Entonces, terminando con nuestra clase, diremos que cuando nosotros vamos a dar un informe anatomopatológico, tenemos que decir el tipo histológico según clasificación de la OMS, el grado histológico, que pudiera también verse por PAF, lo que es punción por aguja fina, el tamaño del tumor, los márgenes quirúrgicos, el componente in situ e invasión vascular linfática, lo que decimos permeación linfática y vascular, infiltrado linfocitario y estado de los ganglios linfáticos, si es que están comprometidos, inmunofenotipo, que ya hemos hablado, receptores hormonales ER2 y Ki67. Y de acuerdo a eso, con la tabla que hemos visto anteriormente, vamos a sacar pronóstico, tratamiento, valor predictivo de la neoplasia y metástasis. Todo eso es lo que va a dar un informe anatomopatológico y que será interpretado según todos estos parámetros, ¿ya? He tratado de resumir
cáncer de mama, que es bastante amplio, y nos veremos en la práctica. ¿Alguna pregunta?